tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Maidali, Gaby, David, hola Maribel, hola Blanca, Javier, Carla, hola Jorge, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta pequeña miniserie, como ya les dije, es una pequeña serie que va a estar insertada dentro de el estudio de Shemot que estamos haciendo, porque es necesaria para una comprensión de todo, ¿no es cierto? De todo caminar a las escrituras. Pero en sí es una serie separadita, ¿no es cierto? Tiene todo su contenido separado. Entonces vamos a empezar hoy estudiando, ¿no es cierto?, las fiestas de Yahweh y las cosechas de almas en su primera parte. A ver, me dice Gaby, ¿está muy alto el micrófono? Ah, no, perdón, que lo baje, perdón, me olvidé. Ahora se escucha mejor, perdonen. Bueno, listo entonces. Vamos a empezar las fiestas de Yahweh y las cosechas de alma, primera parte. Y antes que empiece les quiero pedir disculpas a todos porque no estoy del todo bien. Hoy tuve un ataque de laberintitis y estoy medio sonsa. Entonces, creo que a muchos les va a convenir porque voy a andar un poco más lenta, supongo. Pero bueno, vamos a dar comienzo. Los hombres durante mucho tiempo han especulado sobre qué es lo que va a pasar en las eras que van a venir, ¿no es cierto? Nosotros mismos en los estudios que estamos haciendo nos hacemos preguntas porque hay muchas cosas que están relacionadas, y ya lo hemos visto con el libro del final, ¿no es cierto?, con Hitgalut. Entonces, el ser humano siempre se ha preguntado cuál será la condición del hombre cuando sea levantado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito del reinado de Mashiach en la era venidera, que era conocido por los hebreos y los primeros creyentes como la era del reino, ¿no es cierto? La era mesiánica es esa. ¿Cómo se distingue de la siguiente era, que es descrita como el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿no es cierto?, que tenía una nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Todas estas preguntas nos las hacemos todos y muchas más. Posiblemente todavía es más confuso para la gente de hoy en día todo este comentario respecto a nuestro destino y morada final en el cielo, ¿no es cierto? Todas las cosas que se dicen al respecto de esto. Si el hogar de los creyentes está en el cielo, ¿para qué tienen que volver los santos a la tierra en el momento de la resurrección de los muertos para poder reinar con Mashiach, como dice Hitgalut en el capítulo 5 y en muchos otros lugares, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el propósito real del milenio entonces? Yo conozco muchas personas que estaban muy perplejas ante estas y otras preguntas similares. Yo misma lo estuve también durante mucho tiempo. No voy a decir que tengo al 100% de los cabos atados, pero sí bastantes cosas se me han aclarado y se han acomodado en su lugar. Es posible que muchos hayan adoptado enseñanzas contradictorias a lo largo del tiempo. A mí me sucedió, ¿no es cierto? Y claro, entraban en conflicto en determinado momento y producían una confusión que uno decía, ¿y para dónde voy ahora? Porque no entendíamos correctamente. Entonces, mi propósito en esta serie es abrir los sellos en este tema e introducirnos en lo que yo llamaría un estudio alucinante. Realmente va a ser una cosa bastante fuerte. Pero solamente podemos quitar el cerrojo con la llave del entendimiento en relación a las tres fiestas principales de Yahweh. Porque Yahweh es un artista, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, varias veces. Hola Federico, bienvenido. Entonces, Yahweh es un artista, ¿no es cierto?, estaba diciendo, y él pinta cuadros, y él pinta cosas, dirige una gran película, ¿no es cierto?, para que nosotros la veamos, nos sentemos y miremos y entendamos. El problema es que muchas veces no entendemos y nos quedamos con las imágenes, ¿no es cierto?, bonitas, y no entendemos el mensaje que tiene la película. Pero todo esto justamente ha sido pintado para que lo veamos a través del cuadro de las fiestas. Vamos a empezar a verlo. Cuando Elohim guió a Israel fuera de Egipto en el desierto y a la tierra prometida, él instituyó varias fiestas, ¿no es cierto?, o días de fiesta, para conmemorar los eventos importantes. Las tres principales celebraciones eran Pesach, Shavuot y Sukkot.
Y a estas se las conoció también con otros nombres, ¿no es cierto? Como Pascua, por ejemplo, para los que no conocen del todo la terminología hebraica, ¿no es cierto? Pascua incluye Bikurim, que son las primicias, incluye también Hag Hamasot, que es la fiesta de los panes sin levadura, ¿no es cierto? Está todo dentro de una fiesta. Pentecostés, que es Shavuot, ¿no es cierto? La fiesta de la siega del trigo, y tabernáculos o cabañas, que es la fiesta de la cosecha a la salida del año, ¿no es cierto? Cuando recogían los frutos de sus trabajos del campo. Pesaj conmemora la salida de Israel de Egipto, ¿no es cierto? Shavuot conmemora el día en que Elohim descendió en el monte Sinaí para darle la ley a Israel. Y Sukkot conmemora el tiempo en que Israel debía cruzar el río Jordán, ¿no es cierto?, para entrar en la tierra prometida. Es muy importante que los creyentes estudiemos estos días de fiesta en detalle, ¿no es cierto?, porque los mismos van a revelarnos el plan de Elohim para la tierra entera en una escala grande, ¿sí? Es una escala pictórica, un cuadro general. Ellos también revelan el plan de salvación en el nivel individual y tenemos, como siempre en las escrituras, ya saben, diferentes niveles de interpretación de las cosas. Eso es maravilloso. La historia escrita por Moshe no solo es una simple historia, ¿no es cierto? Una simple historia cronológica de algo que sucedió, que sí lo es también, ¿no es cierto? Pero también es un gran cuadro en el cual vamos a conocer el plan de Elohim para los últimos tiempos. Instrucciones básicas le fueron dadas a Moshe, ¿no es cierto?, por Elohim en Shemot 23. Dice, 3 veces al año me celebrarán una festividad. Observarán la fiesta de los ácimos, comiendo pan ácimo por 7 días, como te he mandado, al tiempo establecido en el mes de Abib, porque en él salieron ustedes de Mitzrayim, y nadie aparecerá delante de mí con las manos vacías. Y la fiesta de la cosecha, de los primeros frutos de tus trabajos, de lo que sembraste en el campo. Y la fiesta de la recolección al fin del año, cuando recolectes los resultados de tu trabajo del campo. 3 veces al año aparecerán todos tus varones delante de Adon Yahweh. Entonces, la festividad de Pesaj y los 7 días de los panes sin levadura son las primeras, ¿no es cierto? Esta es una única festividad. Esto es en conmemoración del día en que Israel salió de Egipto, bajo la dirección de Moshe, ¿no es cierto?, en camino hacia la tierra prometida. La segunda, que es Shavuot, que es la fiesta de la siega, conmemora la entrega de la ley en el monte Sinaí. Tengamos todas estas cosas en cuenta porque es muy importante que las liguemos bien en nuestra cabeza para la interpretación posterior. Ese es el día en que el fuego de Elohim justamente bajó sobre el monte y Elohim habló con el pueblo, ¿no es cierto? Por eso es que se la compara, ¿no es cierto?, con Pentecostés. Los voy a llamar con el nombre hebreo a las antiguas y con el nombre griego o ya castellanizado que nosotros conocemos a las posteriores, a sus versiones posteriores, para no hacernos lío, porque si no nos vamos a mezclar todas las cosas, porque tenemos 2 Pesaj, el Pesaj de la sombra y el Pesaj de la realidad. Tenemos, ¿no es cierto?, el Shavuot de la sombra y el Pentecostés de la realidad. O sea, se nos va a hacer mezcla. Por eso les voy a utilizar esa diferenciación de nombres durante toda la serie. La tercera festividad, o sea, la de Sukkot o la cosecha, ¿no es cierto?, conmemora 2 cosas. En primer lugar, la construcción del tabernáculo en el desierto, y en segundo lugar, el tiempo en que Israel debía cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Estas fiestas fueron establecidas para recordar ciertas experiencias clave en la vida de la nación, pero también tienen otro tipo de significado. En el lado personal, Pesaj, por ejemplo, significa nuestra justificación por la redención del pecado, ¿no es cierto? Salir de Egipto y ser librados de la esclavitud de Hasatán, ¿no es cierto? Y Shavuot significa nuestra santificación por medio del derramamiento del Ruach HaKodesh. La fiesta de Sukkot significa la glorificación de la redención de nuestro cuerpo. En Romanín 8:23 está eso. Entonces tenemos cebada, trigo y uvas. Esas son las 3 especies, y no me gusta mucho usar la palabra porque los judíos han inventado una serie de modificaciones, han hecho en todo esto que no es exacto y no se contiene, no se refiere absolutamente a la palabra. Pero son 3 tipos, ¿no es cierto?, de cosecha. Cada cosecha en particular es asociada con uno de los 3 días festivos que ya mencionamos, ¿no es cierto? Pesaj con la siega de la cebada, Shavuot es asociado con la cosecha del trigo y la festividad de Sukkot es asociada de manera específica con la cosecha de la uva o la vendimia.
Porque esto es poco conocido, muchos realmente no logran entender las enseñanzas de Shaul en referencia a las 3 cosechas que tenemos allá en el Berit Hadashah. Para la primera cosecha o primicia, durante la primavera de cada año, cuando la gente venía a Jerusalén para Pesach, cada cual traía abundantemente racimos de cebada para ofrecer a Elohim como la primicia de la cosecha, ¿no es cierto? O sea, los primeros granos cosechados. Esto era siempre de cebada. En el primer día después de Pesach, el sacerdote tomaba algo de la cebada que habían traído y con un movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿no es cierto?, la ofrecía delante de Elohim, la estaba elevando, ¿no es cierto? Dice Vayikra 23, háblale al pueblo israelita y dile, cuando ustedes entren a la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. Él elevará el manojo delante de Yahweh para que sea aceptado en favor de ustedes. El sacerdote lo elevará en el día después del Shabbat. En el día en que eleven el manojo, presentarán como ofrenda quemada para Yahweh un cordero de 1 año sin tacha. La ofrenda de comida con él será de 2/10 de medida de harina selecta mezclada con aceite, una ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Y la libación que va con ella será de vino, 1/4 de litro. Hasta ese mismo día, hasta que hayan traído la ofrenda de su Elohim, no deberán comer pan, ni grano tostado, ni espigas nuevas. Es una ley perpetua a través de los siglos en todos sus establecimientos. La Nueva Biblia Americana tiene una nota aclaratoria sobre este pasaje que dice: la festividad de los primeros frutos o primicias incluía la presentación del al Adón de una gavilla, ¿no es cierto? Literalmente es un homer, lo que dice, de la cosecha de la cebada. Primeros frutos o primicias, Bikurim, simbolizó la congregación, la consagración de toda la cosecha a Elohim, ¿no es cierto? Porque era una garantía segura de que toda la cosecha tendría que ser recogida, ¿sí? Esa era la consagración de las primicias. Sin embargo, el trigo no había madurado para la época de Pesach, ¿no es cierto? En esa parte del mundo, eso ya lo sabemos. En el Tanaj hay una narración que muestra esto, una que ya mencionamos en el capítulo 12, ¿no es cierto?, del estudio de Shemot que estamos realizando. La 7ª plaga antes de Pesach, el granizo, narran que el granizo destruyó las plantaciones de cebada, ¿no es cierto?, porque ésta ya había espigado, había madurado, pero el trigo no fue destruido porque aún no había madurado. Dice, ahora el lino y la cebada estaban arruinados porque la cebada estaba en la espiga y el lino estaba en brote, pero el trigo y la espelta no fueron afectados porque maduran tarde. Esto está en el capítulo 9 de Shemot. De esta manera podemos ver que el trigo maduraba tardíamente, ¿no es cierto?, en el tiempo de Shavuot. Así como la cebada era dada como ofrenda a Elohim el primer día de la semana después de Pesach, el trigo era ofrendado en Shavuot 7 semanas después. El estudio de las fiestas en sí lo vamos a ver más a fondo más adelante. Pero que esto queda claro en Shemot 34, donde leemos: observarás la fiesta de Shavuot, semanas, de los primeros frutos de la cosecha del trigo y la fiesta de la recolección a fin de año. O sea que están todas separadas. Los viñedos maduraban al final de la temporada del cultivo, ¿sí? O sea, a fines del verano. Las uvas eran cosechadas y echadas en lagares o depósitos especiales para ser machacadas o trituradas con los pies, ¿no es cierto? Siempre con los pies es la producción del vino. Y después se recogía el jugo. De esta manera podemos ver que había 3 principales días festivos en Israel, ¿no es cierto? Pesach, Shavuot y Sukkot. Estos eran los principales, pero no los únicos. Estos eran festivales de la cosecha, específicamente. Y eran los 3 que Yahweh requería la presencia de los varones en el lugar donde él colocaba su nombre, que fue Jerusalén después, ¿no es cierto? Entonces, todo varón debía acudir ante la presencia de Elohim, ahí que es ante el rostro. Panim es la palabra que ya la hemos estudiado y visto en muchas ocasiones, ¿no es cierto? Esos 3 festivales tenían un significado profético relativo a la cosecha de almas, donde el mandato divino requiere que los hombres estén presentes ante Elohim, y esto será en 3 ocasiones. Tenemos 3 niveles diferentes de aplicación o de interpretación de todas estas cosas. Los días festivos de Israel se manifiestan de 3 formas diferentes. En el nivel 1 es el nivel individual o personal,
¿no es cierto? El nivel que podemos aplicar de forma directa. En este nivel la fiesta de Pesaj tiene un cumplimiento en nosotros porque somos justificados por la fe en la sangre del cordero. Pesaj era la festividad durante la cual la gente sacrificaba un cordero, rociaba con la sangre los dinteles, ¿no es cierto? O los marcos de las puertas, y nosotros como creyentes sabemos que Yahshua es el verdadero cordero, ¿no es cierto?, que hizo realidad esta figura simbólica en su muerte en el madero en Pesaj también. Cuando pusimos nuestra fe en su sangre derramada, nosotros fuimos justificados por la fe. Entonces, la fiesta de Shavuot es la que le sigue, es el siguiente paso en nuestro camino hacia el Elohim, ¿no es cierto? Primero tenemos Pesaj, y en ese momento somos salvados del mundo y salimos del mundo. Pero la que sigue es Shavuot. Esta es la primera fiesta en que Elohim empezó a escribir su ley en nuestros corazones. Pero lo que fue en ese día, de aquella primera vez, ¿no es cierto?, que habló en relación a los 10 mandamientos, fue solamente una sombra, ¿no es cierto?, en aquel momento. En Hechos 2 nos muestra la forma de su cumplimiento cuando el Ruach se posó sobre los discípulos, ¿no es cierto?, en Pentecostés, en el aposento alto, y todos ellos escucharon la voz de Elohim hablando en su propia lengua. Shavuot no tiene nada que ver con nuestra justificación está en Pesach, ¿sí? Pero Shavuot sí tiene que ver con nuestra santificación. Esta es la festividad en la que comenzamos a entender lo que es obediencia y aprender a ser guiados por el Ruach durante nuestra permanencia temporal en el desierto. Por eso está directamente asociada con la entrega de la ley en el Sinaí. La fiesta de Sukkot es el escalón final en nuestro camino, en nuestro viajar con Elohim, ¿no es cierto? Esta fiesta nos comunica la plenitud del Ruach, porque nosotros acá en Shavuot, hasta Shavuot, lo que tenemos es la garantía del Ruach, no lo tenemos en plenitud, estamos bajo promesa. De la misma manera que los patriarcas de la época de Pesaj también estaban bajo promesa, ¿no es cierto? Pero ellos todavía ni siquiera habían recibido el Ruach en su interior. Nosotros lo tenemos en nuestro interior, pero estamos bajo promesa de la misma manera que ellos. Entonces, en Sukkot vamos a recibir esa plenitud. Todavía estamos para entrar en esa fiesta, ¿no es cierto?, en esa era, en esa etapa. Entonces, esta fiesta nos conduce al cumplimiento de la promesa de la perfección en nuestra relación con Él. Realmente vamos a ser completamente perfeccionados. Estos son los 3 pasos principales que tenemos que efectuar para nuestro crecimiento personal y madurez, en tanto que vamos alcanzando la perfección o el crecimiento y hacia la plenitud de Mashiach, ¿no es cierto? El nivel 2 es el cumplimiento colectivo de la congregación o el reino de Elohim. En este nivel nosotros vemos la forma en que Elohim trata con las 3 congregaciones, o sea, las 3 etapas del reino en la tierra. No son 3 congregaciones separadas, son 3 etapas de crecimiento de la misma congregación, del mismo pueblo. No hay 3 pueblos diferentes, ni 2, ni 5, ni 80.000, como algunos dicen, ¿no?, que este reemplazó al otro. No hay muchos pueblos, hay etapas diferentes del mismo pueblo. El nivel de Pesaj de la congregación empezó con Moshe, ¿no es cierto?, en el primer Pesaj realmente, cuando Israel salió de Egipto. A esta primera congregación se la llamó la congregación en el desierto, lo dice en Hechos en el capítulo 7. Esta primera etapa de la congregación, que vamos a llamar congregación de Pesaj para no complicarnos, ¿no es cierto?, y simplificar todo, terminó cronológica, históricamente, con la muerte de Yahshua en el madero. Eso termina en ese momento, ¿sí? O sea, ¿con qué termina? Con la realidad de la sombra que estaba representando, ¿sí? En la misma época, ¿no es cierto?, en la misma época, la misma fiesta, en Pascua, la divido de esa manera, ¿no es cierto?, o sea, más o menos unos 1500 años después. Fue una época en que el Ruach HaKodesh estuvo con el pueblo, ¿no es cierto? Toda esa época estuvo con el pueblo, pero no dentro de ellos, no estaba en su interior todavía. La segunda congregación es la congregación de Shavuot o la congregación pentecostal, ¿no es cierto?, la que empezó 7 semanas después de la resurrección de Mashiach, cuando el Ruach de Elohim fue enviado, en el día de Shavuot. Como vemos, la cronología de la congregación es diferente a la cronología personal nuestra, ¿no es cierto? No, son diferentes niveles, aunque tienen grandes similitudes,
tienen también pequeñas diferencias. Esta nueva era comienza 7 semanas después de la resurrección de Mashiach, cuando el Ruach fue derramado. En ese día, Elohim renovó el reino, realmente por medio de haberle dado un mayor poder que el que tenían y haberse colocado y mezclado él con los hombres, ¿no? Haciendo que el Ruach HaKodesh estuviera dentro de su pueblo. El templo no fue por mucho tiempo una casa material y externa, realmente hecha de piedra y de madera, de materiales físicos, ¿no es cierto? En realidad, el pueblo mismo constituyó el templo de Elohim desde siempre. Sin embargo, para que se comprendieran todas las cosas, se les dio en su momento el templo físico. Pero dice Corinthians Aleph 3, ¿no saben ustedes que son templo de Elohim, que el espíritu de Elohim mora en ustedes? Eso ya es la comprensión posterior que se recibió, ¿no es cierto?, después de haber sido derramado el Ruach. La época pentecostal, o sea, la de Shavuot, sería el tiempo en que la congregación debía aprender la ley de Elohim y cómo ser guiados por la palabra del Ruach HaKodesh. Muy a menudo los dirigentes de varias facciones o grupos o sectas o llámenlo denominaciones como quieran, desechan la ley, ¿no es cierto?, eso lo sabemos, y privan a los creyentes del derecho de oír la palabra de Elohim por ellos mismos, o sea, por iniciativa propia, ¿no es cierto? Eso también sucedió en la época del catolicismo, ¿no? Al principio, ellos se apropiaron de la palabra y dijeron que eran los únicos que podían leerla. De esta manera, ellos han seguido el ejemplo del rey Shaul, ¿no es cierto?, que se dispuso a matar a su propio hijo, Jonatán, ¿no es cierto?, por haber probado la dulzura de la miel de la palabra en lo más duro de la batalla, como dice en Shemuel Aleph en el capítulo 14. Jonatán respondió, mi padre le ha creado un problema al pueblo, vean por ustedes cómo se me iluminaron los ojos cuando probé ese poco de miel. Este capítulo es una historia alegórica, obviamente, ¿no es cierto?, de la vida de la novia y nos hace ver con mucha claridad el problema que en la época pentecostal sufrieron los creyentes durante muchos siglos, cuando la iglesia prohibía a la gente leer las escrituras y escuchar la voz de Elohim internamente, por parte personal, ¿no es cierto? Cualquier palabra o enseñanza de Elohim tenía que venir a través de ellos, ¿no es cierto? Cualquier cosa que estuviera, que se opusiera a sus ideas era herejía. El reino de Elohim en la era de Shavuot no trajo la rectitud o la justicia a la tierra realmente, ¿no es cierto? Ni podía tampoco haberlo hecho, ¿sí? Porque a la congregación solo se le dio la promesa, y ese es el grave error que ha tenido la cristiandad durante siglos, insistir en que ya somos victoriosos. No lo somos plenamente, tenemos solamente la promesa. Sí vamos a edificarnos, sí nos edificamos hacia esa victoria, ¿no es cierto? Porque la promesa de Yahweh es tan firme como que ya la tenemos, ¿no es cierto? Y sin embargo todavía no se ha efectivado en plenitud completa. Disculpen. Entonces, Shavuot es la fiesta en la cual Elohim ordenó que las primicias, o sea, los primeros frutos del trigo, tenían que ser horneados con levadura. Acá tenemos una gran diferencia con respecto a todas los otros sacrificios y fiestas. La enseñanza es clara. Shavuot no puede comunicar perfección a ninguna persona en forma individual, ni tampoco puede su congregación, ¿no es cierto?, establecer la rectitud en la tierra. Esta promesa tiene que esperar la tercera y final festividad, ¿no es cierto?, y su congregación, ¿no es cierto?, es decir, el reino, porque esta congregación todavía está mezclada con levadura. La tercera congregación es la de la época de Sukkot. Al principio de esta era, Elohim derramará la plenitud del Ruach de Mashiach sobre los vencedores. Esta es la fase que estamos esperando. Ellos deberán gobernar en la tierra con poder y van a poner todas las cosas bajo los pies de Yeshua HaMashiach. El ministerio de ellos va a traer la rectitud y la plenitud de la verdad a la tierra. Esta vez sí, porque ya va a haber un derramamiento pleno de lo que hasta ahora ha sido solamente en promesa, ¿no es cierto? El ministerio de ellos va a traer toda esa plenitud. Esta será la señal de la gran restauración que jamás antes fue vista en el mundo, porque lo que estamos nosotros viendo ahora son pequeñas
pequeños anticipos y nada más. No estamos viendo nada de lo que será esa plena restauración, ¿sí? Esto es lo que anunciaron los profetas tantas veces. Este tiempo deberá durar un periodo de 1000 años, por eso lo llamamos milenio, ¿no es cierto? Durante el cual el reino de Elohim será extendido hasta llenar la tierra entera. Porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Dice Habacuc en el capítulo 2. El agua cubre el 100% del mar, evidentemente. De la misma forma, el conocimiento de la gloria de Elohim cubrirá absolutamente toda la tierra. Esto es la restauración de todas las cosas. Este será el último nivel del gran plan de Elohim. Pero además tenemos el enfoque de las 3 cosechas de almas de Yahweh. Y este es un enfoque un poquito diferente también. Tiene muchas similitudes, como vamos a poder observar, pero también tiene sus pequeñas diferencias. En este nivel enfocamos nuestra atención sobre las fiestas como los festivales de la cosecha en sí. O sea, en las cuales Elohim pone 3 cosechas de almas en su granero. ¿Sí? La primera cosecha es la del grupo de la cebada, que son los vencedores, son las primicias, ¿no es cierto? Esto ocurre al tiempo de la primera resurrección, cuya fecha Yahanan determina que deberá ser en el comienzo del periodo de los 1000 años. La cosecha del trigo, que es la congregación en general, ¿sí? La congregación que está todavía mezclada con levadura, recordemos, será recogida en el segundo gran tiempo señalado por el juicio, para el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Esto va a ocurrir al final de los 1000 años, y esto va a sorprender a muchos, ¿no es cierto? Porque todo el mundo está esperando, porque en realidad el cristianismo ha enseñado que todos ya tenemos la corona, todos ya somos sacerdotes, todos vamos para el cielo, no sé para qué, porque todos vuelven, pero y que ya está todo cocinado, todo listo y no hay nada. Y se van a llevar una gran sorpresa muchos, ¿no es cierto? Esto realmente va a ocurrir al final de los 1000 años y lo vamos a estar estudiando mucho más en detalle. Yo ahora les estoy dando el pantallazo general, ¿no es cierto?, de las cosas. O sea, esto va a ser al principio del 8º milenio, ¿sí? O lo que sea que venga posteriormente, que no está del todo determinado si va a ser eternidad o un nuevo milenio o qué será exactamente, ¿no es cierto? Hola Andrés, shalom. Entonces, en este tiempo los no creyentes, ¿sí?, que es la recolección de la uva, las uvas son los no creyentes, van a empezar a ser pisoteados o triturados para luego limpiarlos y purificarlos de tal manera que ellos también van a estar listos y aptos para que el Adón los pueda usar en su momento. La cosecha de la uva será entonces efectuada al final del tiempo, ¿sí?, en el jubileo de la creación. Vamos a hablar de este tema más adelante en otro capítulo porque es un tema completamente aparte y necesita su atención. En Pesaj, vamos a hablar de Pesaj en la aplicación personal. En el nivel personal, la historia de Israel en el desierto nos da los 3 pasos hacia la salvación completa. Tengamos siempre en cuenta, paso 1 es revelado en la fiesta de Pesaj. Cuando la fe de un hombre se pone en Elohim a través de Mashiach, ¿no es cierto?, el Cordero de Elohim, se dice que esa persona se convierte en creyente, ¿no es cierto? Él es justificado por la fe en la sangre del Cordero, que es Mashiach, ¿no es cierto? Esto es porque Yeshua tenía que morir en el madero durante la fiesta de Pesaj. Él era el verdadero Cordero, ¿no es cierto? La mayoría de los creyentes son conscientes de que hay más en la vida del creyente que solamente la justificación, ¿no es cierto? En realidad no la mayoría, la minoría, lamentablemente. La mayoría cree que con la salvación ya está y les encanta, ¿no es cierto?, que con eso les alcance. Pero existe mucho más y nosotros lo sabemos. Así como Israel tenía una larga distancia antes de entrar a la tierra prometida, porque no entró al día siguiente que salió de Egipto, ¿no es cierto? También el creyente justificado tiene una larga distancia antes de lograr la promesa completa en Elohim. A pesar de esto, muy frecuentemente la vida del creyente se explica como una enseñanza puramente del Berit Kadashá, o sea, sin relacionarla a los fundamentos del Tanaj, porque no los conocen, porque no los manejan, entonces no consiguen relacionar las cosas, simplemente han leído solamente la última parte y con eso tratan de explicar todo, y les faltan cosas, quedan agujeros y se llega a incomprensiones y doctrinas cerradas, ¿no es cierto? Entonces, por esta razón algunos enseñan que una vez que ellos están justificados
justificados por la fe, hay muy poco más que hacer, realmente no queda nada. Es más, sentarte en el banco y escucharme a mí hablar, ¿sí? Excepto, bueno, si tal vez salvar a los otros, ¿no es cierto? Esto es comparable a un israelita saliendo de Egipto, ¿no es cierto? Y entonces quedándose en las orillas del Mar Rojo tratando de convencer a más personas de que salgan de Egipto. ¿Sí? En ese momento. Mientras uno debe dar realmente testimonio a otras personas, los creyentes tienen que ver que su justificación no significa que ellos ya están en la tierra prometida, porque no es así. Shavuot, la aplicación personal, vamos a ver. Uno debe ir más allá, evidentemente, de Egipto entonces, y más allá del mar de juncos, ¿sí? O sea, del bautismo, de la primera creencia, ¿no es cierto?, de la salvación inicial, hasta el Sinaí, donde Shavuot es experimentado. Nosotros debemos recibir la ley, ¿no es cierto? Nosotros debemos recibir el fuego. Este es el lugar de la llenura del Ruach HaKodesh. Es el lugar donde nosotros aprendemos la obediencia y donde la ley de Elohim es escrita en nuestros corazones. Es el lugar donde nosotros venimos no solo a conocer a Elohim como Salvador, sino también como Rey que debe ser obedecido, ¿no es cierto? Desgraciadamente, muchos que afirman haber tenido una experiencia de Shavuot parecen tratarla puramente como un fenómeno del Berit Hadashat, o sea, del Nuevo Testamento solamente, ¿no es cierto? Sí, saber que esta fiesta tiene sus raíces en la entrega de la ley en el monte Sinaí, y eso es exactamente lo que sucede en Pentecostés también, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se recibe? Se recibe al Ruach. ¿Qué es el Ruach? ¿Y qué dónde está la Torah? ¿Qué es? No es la palabra. Entonces, ahí están las cosas que no han sabido ver y no han visto la más evidente de todas las señales, ¿no es cierto? La correlación de las fechas, porque con eso ya les tendría que haber despertado alguna cosa. Como resultado de no haber visto hecho estas cosas, muchos que se juzgan pentecostales por la experiencia piensan que ellos han recibido una licencia, una especie de permiso para actuar en maldad, o sea, sin ley, básicamente, ¿no es cierto? Y que pueden violar cualquiera de las leyes divinas con inmunidad siempre que sus transgresiones se hagan en amor. Con eso ya está todo cubierto. A menudo ellos han recibido enseñanzas de que el amor, de una forma inexplicable, porque no consiguen terminar de explicar, ha reemplazado a la ley de Elohim, una especie de mermelada que le ponen arriba de todas las cosas. Con eso endulzan todo y no justifican nada. En vez de ver que el amor es definido por la ley y que se expresa justamente en la Torá. Y Yahshua se dirigió a estas personas así: no todo el que me dice maestro, maestro entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: maestro, maestro, nosotros profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchas obras poderosas. Entonces yo les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin ley. Esto está en Matías, en el capítulo 7. ¿De qué vale entonces la experiencia de Shavuot si el creyente se niega a ser guiado por el Ruach y no aprende la obediencia? ¿Para qué recibe, no es cierto, al guía interior si no lo quiere utilizar? ¿De qué vale la experiencia pentecostal si el creyente se niega a tener la ley de Elohim escrita en su corazón? Decimos, sí, ay, qué bueno cuando nos la escriba, pero no es callátela. O sea, el cristianismo manda para el futuro todo lo que no consigue en el presente, pero se apropia de todo lo que puede como utilizándolo demagógicamente para convencer a la gente, ¿no es cierto? Y después la gente se frustra porque no llegan a tener un montón de cosas y las que tienen no las saben aprovechar realmente. Yahshua dice que si el creyente permanece sin la Torá de Elohim escrita en su corazón, él les dirá en el fin: apártense de mí. ¿Sí? Habrá muchos creyentes sorprendidos en ese día, mucho más de lo que se cree realmente. Esto no significa que esos creyentes perderán su salvación, esto lo vamos a ver en breve. Pero claro que sí, ellos van a perder la bendición de la primera resurrección, que es el gran premio, ¿sí? Y tendrán que esperar a la segunda resurrección del gran trono blanco. Además, muchos que han ido de verdad más allá del mar de juncos, ¿no es cierto?, y han experimentado Shavuot, dicen que ellos han logrado el evangelio completo.
lo cual no puede ser porque le faltan fiestas, ¿no es cierto? Esta opinión es comparable a Israel negando a moverse fuera del monte Sinaí, ¿no es cierto?, para ir a la tierra prometida. No, no quiero, acá estoy bien, ¿no es cierto? No, no queremos movernos de acá. No hay realmente ningún evangelio completo hasta que hayamos ido todos más allá de Shavuot y aprendamos los principios de la fiesta de Sukkot, que es tabernáculos, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver la aplicación personal de Sukkot, justamente. Después de dar la ley a Israel, Elohim los envió a Kadesh Barnea, ¿no es cierto?, donde ellos enviaron a 12 hombres que espiaran la tierra, ¿verdad? Cuando volvieron, los espías unánimemente estuvieron de acuerdo en que aquella tierra era una tierra excelente, muy buena para ser heredada, pero 10 de ellos dijeron que no, porque había gigantes, ¿no es cierto? Ellos trajeron un mensaje de miedo y se plantaron en la idea de que serían completamente incapaces de conquistar la tierra, lo cual era verdad, porque cada uno de nosotros en nuestra propia fuerza no puede nada, pero Yahweh era el que los dirigía, ¿no es cierto? Sin embargo, Caleb y a Joshua, ¿no es cierto?, por otro lado, tenían la fe de que Elohim realmente les daría la tierra, y ellos exhortaron a la gente a que cruzaran el Jordán como Elohim había ordenado, y casi los apedrearon, ahí nomás, ¿no es cierto? Se escaparon apedreados porque Elohim los guardó solamente. Ese día de decisión fue el 50º jubileo, ¿no es cierto?, como vamos a ver en otro estudio, porque ahora no podemos hacer todas las cosas juntas realmente. Cada uno de estos estudios ustedes se están imaginando, espero, la cantidad de material que tenemos que recorrer en cada uno, ¿sí? Si Abba lo permite, lo vamos a hacer. Debiera haber sido realmente un día de regocijo y alegría. Ese día debía haber sido tocada la trompeta en señal de alegría, ¿no es cierto? Como señal para cada hombre de entrar a su herencia, como dice Vallicra 25, pero porque ellos se negaron a entrar en la tierra, no tuvieron esa fe, ¿no es cierto? Ese día llegó a ser conmemorado como el día de la expiación, justamente, Yom Kippur, un día de lamento, de ayuno y de arrepentimiento porque se negaron a obedecer la orden directa de su Elohim. Si Israel hubiera seguido la orden la recomendación de Caleb y de Yahoshua, ¿no es cierto?, que ellos querían entrar a toda costa, ellos realmente habrían entrado en Canaán 5 días después, el día de Shavuot. Esta fiesta era un periodo de 7 días, ¿no es cierto?, representando el tiempo de la conquista de Canaán. Cuando Israel cruzó finalmente el Jordán, 36 años más adelante, 38, perdón, le tomó 6 años para dominar a los canaanitas, y en el 7º año la tierra fue dividida entre todas las tribus y familias de Israel. Esos son los 7 días y esos fueron los 7 años, ¿sí? En otros términos, estos eran 7 años desde el cruce del Jordán hasta la posesión de la herencia final. Estudiando estas cosas se demuestra que hay mucho más que solo salvación en las fiestas de primavera, ¿no es cierto? Pesaj y Shavuot. Las fiestas del otoño tratan con la última perfección del hombre. El intento de este estudio es justamente describir la verdadera herencia del hombre en la tierra. Vamos a hablar un poco acerca de la tierra prometida. La tierra prometida no está en el cielo, sino en la tierra. Así que no se entiende muy bien toda esa idea del cristianismo de que nos vamos al cielo, ¿no es cierto? Que Canaán era una tierra llena de gigantes y enemigos, por empezar, ¿sí? Que gigantes y enemigos de Elohim, ¿no es cierto? Por lo tanto, de cualquiera que estuviera al lado de Elohim, que tuvieron que ser conquistados y destruidos. Estos gigantes en tipología representan las tendencias carnales de nuestra propia carne, porque sabemos muy bien de qué lado están esos gigantes, los hemos estudiado en Bereshit, las cuales nosotros tenemos que dominar, ¿no es cierto?, y conquistar todas esas pasiones carnales. Esto es completamente correcto, pero la lección obvia es a menudo perdida. Nuestros cuerpos son nuestra herencia, porque es la tierra, nosotros somos polvo, no nos olvidemos, ¿sí? Es la tierra que nosotros mismos hemos perdido, y esa es la lección final de todas las cosas. Como Canaán, nuestros cuerpos están actualmente habitados por deseos rebeldes e impíos que nos gobiernan, pequeños sectores dominados por pasiones y demonios, ¿no es cierto? Esto ha sido así desde Adán, cuyo pecado nos vendió a todos a la esclavitud.
realmente. Elohim había formado a Adán del polvo de la tierra, su carne era hecha de polvo, ¿sí? En hebreo es Adamá, y así fue nombrado de la tierra de la cual él vino. Esta carne glorificada era su herencia, pero por pecar Adán incurrió en una deuda que él no podía pagar realmente, así que él fue vendido a la esclavitud de la tierra. Adán le dijo: como hiciste lo que te dijo tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, el suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Pero tu alimento serán las plantas del campo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre llamó a su esposa Javá, viviente, porque ella fue la madre de todos los que viven. Y Yahweh Elohim hizo ropa de pieles para Adán y para su esposa y los vistió. Luego Yahweh Elohim dijo: ahora que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, con el poder del bien y del mal, si alarga la mano y toma del árbol de la vida y come, vivirá para siempre. Por eso Yahweh Elohim lo expulsó del huerto del Edén para que labrara el suelo de donde lo había sacado. Esto está en capítulo 3 de Bereshit. Entonces el hombre fue vendido hasta el tiempo en el que un pariente redentor vendría a redimirlo. Ya hemos estado hablando acerca del pariente redentor del Goel, ¿no es cierto? Lo hemos estado hablando en la serie de Bereshit. Adán perdió el maravilloso, cuerpo glorificado que tenía, con el que había sido creado realmente, que había sido vestido en la luz de Elohim mismo. Después de su pecado, él estaba desnudo y avergonzado, porque ¿qué fue lo que perdió? Quedó sin piel, quedó desnudo literalmente, no estaba vestido. Dicen las escrituras que ellos estaban desnudos y no tenían vergüenza, de manera que ¿qué fue lo que perdió exactamente? Lo que perdió fue la presencia de Elohim en sí mismo. Esa es la luz que perdió. No eran vestiditos de luz, como dicen los gnósticos, ¿tá? No hay nada de esas cosas. Era simple y sencillamente la presencia de Elohim en su interior. Y ese es el cuerpo glorificado que tenían y al cual nosotros vamos a recibir nuevamente como nuestra herencia perdida, ¿sí? Entonces, él estaba desnudo y avergonzado, los dos, ¿no? Él y su mujer, y Elohim los vistió con vestidos de piel, dice también en ese capítulo. La idea entera detrás del plan de Elohim, de salvación, ¿no es cierto?, es invertir los efectos del pecado de Adán en la creación por completo, no es solamente con el hombre, ¿sí? La ley y los profetas de Bereshit, Ajit, Galut nos muestran cómo el hombre es redimido y cómo recobra el cuerpo glorificado e inmortal que es su herencia perdida. Y los días de las fiestas nos informan de los 3 pasos que debemos dar para recibir esta herencia completa: justificación, santificación y glorificación. Nosotros somos justificados en nuestros espíritus, santificados en nuestras almas y glorificados en nuestros cuerpos. Todo será recuperado y todo será limpiado y purificado por Yahweh. Entonces, la idea... el primer modelo mayor de este proceso de salvación completo es encontrado en la jornada de desierto de Israel bajo Moshe, ¿sí? Después de Pesaj, Israel se convirtió en la congregación del desierto, como dijimos, ¿no es cierto? Como se menciona en Hechos en el capítulo 7, porque ellos fueron justificados por la fe. En Shavuot a Israel le fue dado el Ruach HaKodesh, sin embargo ellos se negaron a oír la voz de Yahweh, ¿no es cierto? Así que ellos fueron guiados no por el testigo interior del Ruach HaKodesh, sino por la columna externa de fuego y de nube, ¿no es cierto? La nube y la columna de fuego. Aún así, ellos tuvieron la oportunidad de aprender obediencia. Finalmente, el Ruach HaKodesh fue entregado siglos más tarde, ¿no es cierto?, después de la resurrección de Mashiach. En realidad, todas estas cosas debían suceder, efectivizarse en la época de la realidad de las cosas, y no en la época de las sombras, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, si Israel hubiera entrado en la tierra prometida, en ese jubileo número 50, como Caleb y a Josué estaban recomendando, ellos habrían recobrado la herencia que había sido perdida por Adán en ese momento. Es decir, ellos habían sido glorificados totalmente cambiados en su gloria cuando pasaran por el arca, ¿no es cierto? Ellos habrían intercambiado sus vestidos de piel para ser revestidos, como dice Corintios, en vez de nuestra habitación que viene del cielo.
Ellos habrían sido liberados en ese jubileo. Eso era un jubileo, por eso es que tenían la liberación. Habrían sido liberados en ese jubileo de la casa de esclavitud y cada uno de ellos habría vuelto a su herencia. ¿Sí? Ellos habrían heredado mucho más que un pedazo de tierra y nada más. Ahora se entiende cuál es la tierra que vamos a heredar. Por supuesto, esto no era para suceder, como estamos diciendo, ¿no es cierto? Porque todavía faltaba la realidad de las cosas. También se sabía perfectamente que ellos iban a negarse a entrar y era para que sucediera justamente, ¿no es cierto? Porque si no, la salvación hubiera sido por manos del hombre y no por parte de Elohim, ¿no es cierto? No era posible para ellos heredar el cuerpo glorificado antes del madero, era algo imposible, de manera que debían negarse realmente. Tenían que conformarse por el momento con una parcela de tierra, como nosotros hoy también nos estamos conformando con una parcela del Ruach también, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros nos fue dado una garantía, ¿no es cierto? Un pedazo de algo como garantía de que vamos a obtener el resto, ¿sí? Entonces, eso sirve también para alertarnos de lo que perdemos cada vez que nos negamos a obedecer al Padre, también, ¿sí? Esto no se refiere a cometer pecaditos, ¿sí? Cada cosa simple, ¿no es cierto? Sino a insistir en no querer seguir sus caminos, ¿sí? Y seguir haciendo las cosas del mundo. Primero no querer salir de Egipto, después no querer entrar en la tierra, y así sucesivamente, como estamos viendo, esos fueron los castigos que ellos fueron recibiendo. La historia de Israel nos dice que nuestra herencia no es recibida en el cielo como un ruach, ¿sí? Sino en la tierra, en un cuerpo glorificado. Nuestra esperanza, la tierra prometida exactamente, es no desamparar la tierra e ir al cielo, ¿sí? Sino que es la redención de nuestro cuerpo, como dice Romanillín en el capítulo 8, que nos llega a través de Mashiach, obviamente. Es recibir el tipo de cuerpo que Yahshua tenía después de su resurrección. Es un cuerpo que es inmortal y es glorificado, de la misma manera que lo tenía en su momento Adán, aunque todavía era neutro. Él no era inmortal completamente, ¿sí? Sin embargo estaba neutro y todavía no había entrado la muerte. Es un cuerpo que tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, como la recibió Adán en su momento de la creación, porque tiene los genes de ambos reinos, ¿sí? Así como el propio Yahshua tenía los genes de los dos reinos, tanto del reino del cielo como del reino de la tierra. Y Yahezkel 44 habla de esto en lo que se refiere a los hijos de Sadoc, que tienen el derecho de atender a Elohim en el santuario, ¿no es cierto? Porque para eso fueron determinados por el propio Yahweh, pero también teniendo el derecho de atender a las personas en el atrio exterior tenían, ¿no es cierto? Expresado en terminología del Tanaj, por así decirlo, los profetas dejan claro que nosotros tenemos aquí una nueva Jerusalén, y ahora, ¿no es cierto? O sea, está en desarrollo, es la novia, ciertamente, ¿no es cierto? Y nuestros cuerpos son los verdaderos templos de Elohim, como dice Corintillín Malef en el capítulo 3. Un cambio también ha sido hecho en el sacerdocio. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este recibió el pueblo la legislación, ¿qué necesidad habría aún de que surgiera otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Cuando hay cambio en el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la Torá, dice Ibrim en el capítulo 7. Los hijos de Sadoc representan el orden de Melquisedec, el nuevo sacerdocio bajo Yahshua HaMashiach, que vamos a estudiar también en breve. Él es el Cohen Gadol de esta orden, como dice Ibrim en ese capítulo. Y así Yahezkel 44 habla de estos hijos de Sadoc, ¿no es cierto?, cambiando sus vestidos cuando ellos dejan de ministrar a Elohim en el santuario para ministrar a las personas en el atrio exterior. Tenían que cambiarse su ropa, ¿sí? Dice, cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con telas de lana. Tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas y pantalones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán nada que los haga sudar. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con las que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que con sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Y Yahshua nos da el primer ejemplo de cómo esto funciona realmente. Después de su resurrección, cuando él apareció a Miriam de Magdalá, ¿no es cierto?, le dijo, no me toques porque todavía no he regresado al Padre. Esto está en Yahan en el capítulo 20, ¿no es cierto? Mashiach no había cambiado sus vestiduras todavía.
todavía, por eso Miriam no podía tocarlo. Él todavía debía ir al Padre, como dijo, ¿no es cierto? Pero regresaría en breve, ya que ese mismo día se encontró con los discípulos, más tarde. Él pudo incluso aparecer en medio de ellos cuando las puertas estaban cerradas con llave, ¿no es cierto? Por la noche, ese mismo día, el primer día de la semana, cuando los talmidí estaban reunidos tras puertas cerradas por miedo a los yahuditas, Yahshua vino, se paró en medio de ellos y dijo, Shalom Alejem. Mientras él estaba en el santuario del cielo, o sea, él estaba vestido figuradamente en vestidos de lino, sabemos lo que simboliza, ¿no es cierto? Que son su justicia, ¿sí? Entonces, cuando él sirvió a los discípulos, salió a servir a los discípulos en el atrio exterior, ¿sí? Que sea, en bajar nuevamente a la tierra y tener contacto con aquellos que todavía no estaban utilizando cuerpos carnales glorificados, antes de bajar, él se vistió con otros vestidos. ¿Qué vestidos? Lana. Es decir, su cuerpo de carne glorificado, porque él es un cordero, ¿sí? Para que él pudiera aparecer como ellos, como una de las ovejas. Cuando se aparece ese cuerpo, y de la misma manera en que los malajín, ¿no es cierto?, han aparecido a lo largo de las épocas, utilizan ese mismo cuerpo que es semejante al de los hombres. Los hombres normalmente, en un primer momento, nunca se daban cuenta de que estaban hablando con un malaj, ¿sí? Y cuando lo dijo, se vistió realmente. Cuando él bajó, se vistió de carne y de hueso y pudo comer la comida. Dice, entonces ellos, aterrorizados y asombrados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están turbados y por qué se levantan tales pensamientos en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpen y vean, pues un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Él lo cogió y se lo comió delante de ellos. Esto está en Lucas en el capítulo 24. Mientras él ministraba en el atrio exterior, él se vistió en lana y no era un espíritu, exactamente. Entonces, como él mismo aseguró y demostró, realmente les mostró eso. Él era solo un ruaj y cuando desapareció él cambió sus vestidos para subir a servir en el santuario. Esto es lo que todos los hijos de Sadoc pueden esperar cuando ellos recuperan la herencia perdida de Adán, realmente. Nosotros, que si esperamos realmente este beneficio, ya no estaremos atados por las limitaciones normales de la carne. Cuando el tiempo designado llegue, cuando recibamos esta herencia, tendremos 1000 años para ministrar a aquellos que todavía permanecen en el atrio exterior. Ellos enseñarán, ¿no es cierto? Las personas van a enseñar a todas las personas del atrio exterior a conocer a Elohim. Entonces estarán cumplidas las profecías sobre todas las naciones caminando en la luz de Elohim y regocijándose ante él. Y Yahweh usará este nuevo sacerdocio para hacer que el reino de la piedra crezca y llene la tierra entera, como dice Daniel en el capítulo 2. En este proceso de redención de nuestro cuerpo nos ha sido dada a nosotros, que somos la generación de Shavuot, ¿sí?, la garantía del Ruach. Para eso tenemos esa promesa, ¿no es cierto? En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de santidad que se les había prometido, que es la garantía de nuestra herencia, para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria, dice Efesios en el capítulo 1. La gloria de Elohim, su Ruach, o sea, está morando ahora en nosotros, pero es velado por esta carne, no se ve por esta carne, ¿no es cierto?, hasta el tiempo de la redención plena, es decir, hasta la fiesta de Sukkot. Shaul dice que los creyentes de Éfeso conocieron a Elohim como el Salvador, en Pesaj, ¿no es cierto? Pero después de creer en él, ellos vinieron también muchos de ellos, vinieron a experimentar a Elohim como el rey, o sea, en Shavuot, ¿no es cierto? Y ahí recibieron la garantía del Ruach, así como Israel lo recibió en el monte Sinai, ¿no es cierto? La garantía del Ruach es implantada dentro de nuestros cuerpos, porque este es el principio de la herencia completa, cuando nuestros cuerpos serán totalmente transformados, como dice Corinthians Aleph en el capítulo 15. Elohim ha prometido cambiar nuestros cuerpos en carne espiritual de la misma clase que Yahshua tenía en su resurrección, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, dice Romaní en el capítulo 6.
El propósito de la creación es manifestar lo espiritual en la tierra, ¿no es cierto? En el reino de la materia, extraer el cielo a la tierra y no al revés, no es al revés la cosa, ¿sí? Para que la materia, o sea, particularmente el cuerpo del hombre, pueda glorificar a Elohim tanto en la tierra como en el cielo. En el plan de Elohim, el movimiento del Ruach es del cielo a la tierra y no de la tierra al cielo, siempre desde arriba hacia abajo. Esto es claro por venir Elohim a la tierra, al monte Sinai, ¿no es cierto? Y por su segunda venida a la tierra también. También es visto en el día de Shavuot, cuando él empezó a derramar su Ruach en cuerpos carnales y terrenales. Este fue el día de Pentecostés, ¿no es cierto? El tiempo designado. Cuando Israel se negó a entrar en Canaán en su primera oportunidad, que ya dijimos que a pesar de que se negó realmente, debía ser así de cualquier manera, Elohim los juzgó por no permitir a esa generación heredar la promesa. Ellos tenían que vagar en el desierto durante 40 años hasta que toda esa generación se hubiera muerto. Cuando las personas oyeron el juicio de Elohim, ellos se enlutaron mucho, dice Bamidbar en el capítulo 14. Muchos se levantaron la mañana siguiente e intentaron heredar la tierra sin esperar el tiempo designado. Ellos fueron derrotados ante sus enemigos, una grave derrota. Por vida mía, dice Yahweh, les voy a hacer como ustedes me han solicitado. Ninguno entrará a la tierra en la que juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Yefuné, y a Joshua, hijo de Nun. Cuando Moshe repitió estas palabras a todos los israelitas, el pueblo se llenó de tristeza. Ahí es donde viene el arrepentimiento, ¿no es cierto? Después de la rebelión vienen los llantos. Temprano a la mañana siguiente salieron hacia la cumbre de la serranía diciendo, estamos preparados para subir al lugar del que ha hablado Yahweh, pues hemos pecado. Pero Moshe dijo, ¿por qué transgreden el mandamiento de Yahweh? Eso no tendrá éxito, no suban porque van a ser derrotados por sus enemigos, porque Yahweh no está en medio de ustedes, porque los amalequitas y los kenanitas estarán allá para hacerles frente, y ustedes caerán a espada, por cuanto se han vuelto de seguir a Yahweh, y Yahweh no estará con ustedes. Sin embargo, ellos se dirigieron desafiantemente hacia la cumbre de la serranía, aunque ni el arca de la alianza de Yahweh ni Moshe se movieron del campamento, y los amalequitas y los kenanitas que habitaban en aquella serranía bajaron y les propinaron un rudo golpe y los persiguieron hasta Jorma. Pocas personas realmente entienden el concepto de los tiempos designados, ¿no es cierto? Ellos piensan que si ellos apenas se arrepienten de no entrar en el reino, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto les da la licencia para heredar inmediatamente. Ah, ya me arrepentí, bueno, está, la próxima me porto bien, ahora voy... No es así de simple, no funciona así. Una vez que el juicio de Elohim ha sido fijado, no puede alterarse. Y nosotros debemos someternos al juicio de Elohim, así como Caleb y a Joshua, que no tuvieron culpa en nada, también tuvieron que esperar. ¿Sí? Ellos no habían cometido transgresión, ni los hijos de los israelitas, los pequeños, ¿no es cierto? Que él dijo que ellos sí heredarían, ¿sí? Fueron los que entraron, pero todos ellos tuvieron que esperar el cumplimiento del juicio de Yahweh. Algunos entienden que nosotros como creyentes debemos entrar y tomar posesión de la herencia completa, y vienen esas cosas de yo determino, yo decreto y yo. Sin embargo, estos no comprenden a menudo los tiempos designados, y la obediencia es mucho más importante que tomar locales a la fuerza. Esto ha causado realmente muchos problemas, muchos desentendimientos, fracasos y decepciones, ¿no es cierto? Algunos castigaban a sus compañeros creyentes por no ser todavía perfectos, como se suponía, porque no habían alcanzado algo que se pusiera, ¿no es cierto? Muchos en la congregación primitiva intentaron lograr la perfección, por ejemplo, viviendo como los ermitaños y los monjes en los montes en los desiertos de Siria y de Egipto. Sabemos, ¿no es cierto? Esto lo hemos hablado en otra serie, contemplando a Elohim y golpeando la carne hasta que estuvieran cerca de la muerte, ¿no es cierto? Esto tampoco es lo que debe hacerse. Ellos no entendieron que una vez que el reino había sido rechazado, la multa era que la congregación en el desierto, ¿sí? Como ya dijimos que está en Hechos, tendría que permanecer en el desierto por 40 jubileos hasta la llenura del tiempo, hasta que la llenura del tiempo hubiera llegado, ¿sí? Este era el juicio de Elohim para Israel, y es el mismo para nosotros, porque nosotros no estamos fuera de Israel. Esa es la cosa. Nosotros debemos, claro, aprender el camino de obediencia y buscar la perfección en la parte individual, en la parte corporativa, pero nosotros debemos hacerlo con una comprensión básica
de los tiempos designados, ¿no es cierto? Para nosotros no estar vencidos con condenación y pena porque todavía no hemos vencido a los gigantes de nuestra Canaán. ¿Sí? Era por fe que Caleb y a Joshua le instaron, ¿no es cierto?, a Israel a que heredara la tierra. También era por fe que Caleb y Joshua no cruzaron el Jordán el siguiente día, ¿sí? Después de que Elohim había decretado en contra de esa entrada. Ellos no desobedecieron la orden y sin embargo sabían perfectamente que ellos podían, no habían pecado, no habían transgredido. Y Caleb y Joshua son los vencedores del Tanaj. ¿Sí? Ellos tenían la actitud que nosotros debemos imitar realmente. Parte de esa actitud vencedora significa que nosotros tenemos que saber los tiempos designados para que nosotros saltemos cuando Él dice saltar, ¿sí? Y quedémonos quietos cuando Él dice que nos quedemos quietos. Esa es la cosa que debemos aprender. No es suficiente entrar en la tierra, debemos hacerlo en el tiempo designado. No es suficiente hacer el bien, hacer las cosas bien. Uno debe hacerlo de la manera en que Elohim prescribe, no como a nosotros se nos ocurre. Un hombre no es coronado a menos que compita según las reglas, dice Timoteo Bet en el capítulo 2. Esta es la hora para que los vencedores vengan a la vanguardia, ¿no es cierto?, y muestren su fe, así como Caleb y a Joshua. Y él realmente, el Ruach está levantando a estos vencedores. Con estos tiempos designados en la mente, ahora vamos a discutir la revelación de los vencedores, pintada en los cuadros de las escrituras como la cebada. Vamos a ver un poco acerca de, en este momento vamos a hablar un poco acerca de las enseñanzas de Saúl referentes a las tres cosechas, porque Shaul las mencionó muchísimo en el Berit Hadashah. Es el único que realmente coincide con los conceptos de las tres cosechas en un solo relato, ¿no es cierto? Esto se encuentra en el capítulo referente a la gran resurrección, en Corintiyim Aleph, en el capítulo 15. En los primeros 21 pasukim, Shaul hace énfasis sobre la importancia de la creencia firme de que Yahshua HaMashiach fue resucitado de entre los muertos. Eso era básico, ¿sí? Para poder seguir adelante, porque sin esa base no se sigue construyendo lo demás, ¿sí? El apóstol insiste con firmeza en que si Yahshua no resucitó de entre los muertos, entonces nuestra fe es vana, porque su resurrección es la prueba absoluta de que el Ruach de Elohim puede en verdad resucitar a los muertos. Nuestra fe de hecho está fundamentada en ese hecho histórico realmente. Seguidamente en los pasukim del 22 al 28 Shaul hace referencia a nuestra propia resurrección y nos dice que hay tres clases de gente o tres escuadrones, según la correcta traducción de la palabra, que serán resucitados en diferentes épocas de la historia. Estas tres categorías corresponden específicamente a los 3 días festivos principales que ya hemos estudiado de Israel, y él deja totalmente claro esto, como vamos a ver. En primer lugar, la cosecha de la cebada y del trigo. Empieza su discusión referente a la resurrección por medio de una declaración generalizada que nos hace saber hacia dónde él nos está conduciendo. Dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Mashiach todos serán vivificados. Evidentemente nos dice que todos van a ser resucitados en Mashiach, precisamente como todos mueren en Adán. Y esa es una afirmación muy amplia y importante, ¿no es cierto? A continuación Shaul nos dice cómo es que esto va a suceder y vamos a ver que no todos van a ser resucitados al mismo tiempo. Muchas personas están de acuerdo en que aquí Shaul está hablando de 2 resurrecciones diferentes, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos suponen que la primera resurrección es la de Yahshua, que es el Mashiach, ¿o cierto? El ungido. Por esta razón, nosotros vemos que esto usualmente es traducido, interpretado como, se dice así esa parte, Mashiach las primicias, ¿sí? Aunque en griego dice otra cosa, ¿no es cierto? Dice apargé Christos, es decir, las primicias ungidas. Dice otra cosa literalmente. La segunda resurrección se refiere entonces a todos los creyentes y no se hace ninguna distinción entre los vencedores y la congregación en general. Sin embargo, tenemos buenas razones para no estar de acuerdo con este punto de vista, para nada. Shaul ha concluido ya en su sección refiriéndose a la resurrección de Mashiach, ¿no es cierto? Él ya dejó ese punto en claro. En el paso 22 vuelve su atención hacia nuestra propia resurrección, diciendo que todos seremos vivificados en Mashiach, ¿sí? Si volvemos a leer, dice en Mashiach. Es evidente que Mashiach no puede resucitar en Mashiach.
Es una cosa que es bastante ilógica. Mashiach no puede resucitar en Mashiach, ¿sí? No necesita, no tiene ningún sentido. Pero lo que Shaul está diciendo acá es que cada grupo será resucitado, cada uno en su orden y en el grupo que le corresponda, o escuadrón, como hemos dicho. En griego la palabra traducida como orden, ¿sí? En la mayoría de las traducciones es tagma, ¿sí? Que en realidad es un término militar, realmente, que se refiere o designa un cuerpo de soldados. En ese sentido es una orden, ¿sí? Shaul está diciendo que seremos resucitados en 3 escuadrones. Además, la palabra griega Christos, ¿no es cierto?, significa ungido, como ya muchos sabemos. Yahshua es, desde luego, el Mashiach, es decir, el ungido. Mashiach es en hebreo, Christos es en griego y ungido es en castellano. Pero el término Christos no siempre se refiere a Yahshua. No siempre es un título. Esta palabra puede ser aplicada a cualquier persona o a cualquier cosa que haya sido ungida, porque yo puedo decir una copa ungida, ¿no es cierto? O un pan ungido, y de esa manera, ¿no es cierto?, me queda la misma palabra como adjetivo calificativo. Cuando la palabra Christos está antepuesta por el artículo definido el, o sea, el Christos, ¿sí? ¿No es cierto? Digamos, el Cristo, usualmente se refiere a Yahshua, esto es el Mashiach, ¿sí? Quien es el ungido, realmente. Pero cuando Cristo se usa sin ese artículo definido, este término viene a ser indefinido y puede referirse a la gente o las cosas de las que se está hablando que han sido ungidas y separadas para el servicio de Elohim. Profetas, sacerdotes, reyes a lo largo de las escrituras fueron ungidos, fueron Cristos. Y eso lo encontramos en la Septuaginta también, que era la versión que aunque muchos desprecian, era la versión más utilizada por los apóstoles y Yahshua y por toda la gente de la época de Yahshua, de Mashiach mismo, ¿no es cierto?, que era la versión más utilizada por el pueblo, ¿no es cierto?, la más común. La mayoría de las citas que vamos a encontrar en el Berit Hadashah provienen de esa misma traducción, y se ve porque el tipo de la cita ha sido copiada, ¿no es cierto? Entonces, los vasos o las vasijas del templo, por ejemplo, y aún la almohada de Jacob, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, fueron ungidos, ¿sí? En Vayikra 4 se menciona varias veces al sacerdote ungido, ¿no es cierto?, que la Septuaginta traduce Argiereus que Crismenos, ¿sí?, que en hebreo sería Hakohen Hamashiach. ¿Se entiende cuál es la, ¿no es cierto?, el sacerdote ungido? Entonces, el primer escuadrón no es Mashiach, las primicias, porque él no puede resucitar en sí mismo, ¿sí? Y que además esta traducción invierte las palabras del original, no tiene por qué invertirse, ¿sí? Son en efecto 3 escuadrones y Yahshua no es un escuadrón, sino un individuo. Él no es un escuadrón, ¿sí? Más allá de que él no se resucite a sí mismo, en sí mismo, obviamente. En verdad debe leerse como las primicias ungidas, pero cada uno en su propio escuadrón, las primicias ungidas, después aquellos que son de Mesías, y sigue hablando, ¿no es cierto? Una vez que observamos que Shaul está usando el tema de las 3 festividades de la cosecha, ¿no es cierto?, de Israel, el significado queda mucho más claro. Shaul está refiriéndose a Pesach y a Shavuot, literalmente, ¿no es cierto?, la recolección de la cebada y la recolección del trigo. El primer escuadrón que va a resucitar de entre los muertos es el de la cebada, o sea, los vencedores, las primicias. El segundo es la congregación, en general, la cosecha del trigo. Es importante saber que el primer fruto de la cosecha de la cebada tenía que ser ungido con aceite. Shaul se está refiriendo aquí a este hecho cuando dice primeros frutos ungidos o primicias ungidas, ¿sí? La unción es siempre con aceite. Entonces podemos leer acerca de esto justamente en Vayikra. Al hablar del primer fruto de la cebada como algo diferente, ¿no es cierto?, del resto de los frutos de la cosecha, Moshe dice, la ofrenda de comida con él será de 2/10 de medida de harina selecta mezclada con aceite. Vayikra 23. De este modo, cuando Shaul enumera el primer escuadrón de personas que deberán ser resucitados de la muerte, ¿no es cierto?, y que él llama los primeros frutos ungidos, él tenía en mente los primeros frutos de la cosecha de la cebada. Este grupo va a gobernar y reinar con Mashiach en la tierra. Feliz y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mashiach y reinarán con él por 1000 años. Hitgalut capítulo 20. Aquellos que pertenecen a Mashiach, la congregación en general,
heredarán la segunda resurrección. Esto está representado en la ceremonia del templo, ¿sí? Donde las dos hogazas de pan, que los vamos a estudiar mucho más a fondo, un poquito más adelante, ¿no es cierto? Las dos hogazas de pan eran ofrecidas a Elohim horneadas con levadura. Deberán traer de sus casas 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha de 2/10 de medida de harina selecta, horneadas después de leudada, como primicias para Yahweh. Esto está en Vayikra, en el capítulo 23 también. En tanto que el aceite representa al Ruach HaKodesh, sabemos, la levadura significa el pecado, también lo sabemos, ¿no es cierto? Esta es la más importante diferencia entre la cebada y el trigo, y es obvio que Shaul trata con cuidado de esta diferencia, ¿no es cierto?, en su discusión relativa a las 2 primeras resurrecciones. La primera está representada por los primeros frutos ungidos con aceite. La segunda la forma el grupo que ha sido revuelto o mezclado con las medidas de levadura, así que representa a la congregación en general. En segundo lugar, la cosecha de la uva. Shaul no se detiene en estos 2 escuadrones, ¿no es cierto?, de personas resucitadas, y continúa y avanza con el tercer escuadrón. En realidad le dedica bastante más tiempo que a los otros 2 combinados. En este es el escuadrón que está simbolizado por la cosecha de la uva o la vendimia, al final de la época en que madura, lo que constituyó el punto focal de la fiesta de Sukkot. Debemos pensar como Saúl y llevar este tema al trasfondo de su diserción acerca de la tercera resurrección, ¿no es cierto? Dice, después del fin, cuando él entregue el reino a Elohim y Padre, cuando haya anulado ya todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Yahweh sea el todo en todo. Corintios Aleph en el capítulo 15 también. Entonces notemos cómo a menudo Shaul dice que este pueblo tiene que ser puesto debajo de sus pies, ¿no es cierto? Varias veces lo dice. O sea, que tiene que ser sometido, ¿no es cierto? No puede haber duda acerca de lo que Shaul tenía en mente diciendo de lo que venía hablando, ¿no es cierto? Porque el acto de aplastar a las uvas bajo los pies es universalmente conocido como un símbolo de que indica el juicio, ¿sí? Esto es absolutamente consistente con el resto de los escritos de Shaul, donde él revela de qué forma todas las cosas, tapanta en griego, tendrán que ser reconciliadas con Elohim, porque el Padre quiso que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en el cielo, después de hacer la paz mediante su sangre en el madero, dice Colasín en el capítulo 1. Reconciliación es un término que significa la paz entre enemigos, ¿no es cierto? Shaul se está refiriendo a las naciones rebeldes de la tierra, que son enemigos de Elohim en la presente época. Shaul dice que el propósito de la creación es que estas naciones sean sometidas a Mashiach. Entonces, cuando él haya eliminado a todos sus enemigos, realmente a todos, convirtiéndolos en amigos, esa es la manera de eliminar, él finalmente destruirá al último restante enemigo, que es la muerte. Solamente se puede destruir a la muerte por medio de dar vida. La única forma de eliminar a la muerte es que todo tenga vida. No hay forma de eliminar a la muerte si algo muerto queda. Solamente cuando la muerte misma desaparezca del universo creado, es decir, cuando sea derrotada literalmente, Elohim será todo en todos. Bien, habiendo terminado, quedo a disposición de sus comentarios y preguntas. Denme un segundo. A ver, bienvenido Federico. Dice, hacer el amor es pecado. Lo sacaste, porque me sale acá comentario eliminado. No sé si no querés que te responda o qué. No lo puedo refrescar a la página acá porque si no corto la transmisión. Bien, dice Carla, a mí me confundía ese término porque de las muchas cosas que revolví por internet, recuerdo un comentario que hace alusión a que el Cristo era un concepto gnóstico. Christos es en griego, quiere decir ungido, ¿está?
y no es un concepto que pertenezca a nadie en particular. Así es simple, porque si no tendríamos que decir que no podemos decir tampoco Mashiach, que significa ungido, ¿tá? Ese es el significado de la palabra, así que no tiene nada que ver. Y solo Mashiach en hebreo era el término correspondiente para el ungido del Altísimo. Esos son, sinceramente, es buscarle la quinta pata al gato, porque entonces no podemos, con ese mismo criterio nosotros no podemos leer las escrituras en nuestros mismos idiomas. Esa es la verdad. Y esa es la realidad de las cosas, porque si vamos a hilar tan fino como diciendo que yo no puedo traducirlas, yo no voy a entender nunca que Mashiach quiere decir ungido. Tampoco lo puedo leer en castellano. Si no sirve en un idioma, no sirve en el otro. Es histeria, ni nada más. Sí, es mucho más correcto decirle Mashiach que Cristo. ¿Por qué? Porque implica toda una serie de... porque realmente va a traer confusiones, porque sí los gnósticos lo usan, porque sí toda una serie de cosas, pero de ahí a llevarlo a un extremo, no, tampoco, digamos. Mejor evitamos las confusiones, por eso justamente recuperamos los nombres correctos, ¿no es cierto? Pero no decimos que no se puede traducir, porque si no, no podríamos traducir absolutamente nada. Cristo no es un nombre propio, es un título. Por lo tanto, podemos traducirlo, porque si no, yo diría, ay, sí, el Mashiach. Y después me entero, ¿no es cierto?, en algún momento de que Mashiach quiere decir ungido. Ay, nunca supe. Me lo perdí porque no lo podía traducir. En ese sentido. Sin ese tipo de fanatismo, que lo he visto y por eso lo menciono ahora, no digo de ustedes obviamente, sin ese tipo de exageraciones, sí es correcto evitar el uso por el mal uso que se hace en otras religiones, en otras cosas. Pero si yo fuera griega, perdonen, esa es la palabra con la cual yo comprendería qué significa Mashiach. Yo te diría, ¿qué significa Mashiach? Y me lo tendrías que decir en griego. Así de simple. Gracias, Carla. Queda interesantísimo todo el tema. Está para volver a escucharlo y van a seguir escuchando muchas cosas más. Realmente ya les dije que esto era gordo, realmente. Y hay mucho más y faltan un montón de cosas. Cosas que solamente estoy presentando acá. Dice, realmente porque no pude captarlo todo. Estoy segura. Es bastante conceptos que me dejaron sorprendido, especialmente en cuanto a las uvas. Hay muchas más cosas. Los vamos a ir viendo después uno por uno. Todavía necesito plantearles toda una base y después vamos a ir viendo cada uno y después hay muchos más puntos que también son necesarios con respecto a las cosechas, ¿no es cierto? Que es la parte justamente de qué es lo que va a pasar al final. Ahora ya sabemos el término Cristo, estuvo interesante la charla. Federico dice, tengo problemas con el alcohol, perdón que cambie de tema, pero quiero saber cómo puedo empezar a sentir mi ruaje y abandonar ese vicio. Después lo charlamos, Federico, lo charlamos ahora en un ratito, cuando encierro la charla, vamos a charlar un poco juntos, ¿sí? Vamos con los chicos hasta el... Vamos al Skype si quieren y vamos a charlar un poco. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Dice Gaby, me recuerda cuando empezamos con Bereshit que no entendía muy bien. Bueno, de a poco se te van a ir, es que esta es la primera parte nada más y ya han leído 10 páginas hoy. No fue una charla corta tampoco. Hay mucho, pero mucho más para seguir adelante y no es esto no es leche y ni siquiera es alimento sólido, esto es alimento ultra sólido ya, por así decir, es mucho más complejo, por eso que nos deja realmente la cabeza un poco así. Sin embargo, también todas las bases, en cierta medida, las conocemos, porque no estamos hablando de nada nuevo, solamente se está ordenando de la manera correcta. Y ahí es donde por ahí, bueno, sí, a todos nos sorprende en ese sentido. Dice Maribel, Yahweh siempre les decía cuando entren a tierra que les di, celebren tal fiesta. ¿Por qué no se celebraron en el desierto? Porque no eran para ser celebradas en el desierto, las fiestas eran para ser celebradas en la tierra, justamente. Esa es la cosa, ¿no es cierto? No son para ser celebradas en el desierto y ese es uno de los errores que se están cometiendo en la actualidad. Por eso
por eso él saca también el calendario y ciertas cosas para impedir que desobedezcamos, ¿no es cierto? Y aún así insistimos en desobedecer. Pero bueno, yo creo que es una naturaleza tan intrínsecamente humana. No la estoy disculpando para nada, pero siempre hacemos las mismas cosas, ¿no es cierto? Decimos, sí te voy a obedecer, como hicieron con el becerro. ¿Qué hicieron? Sí te vamos a obedecer todo. Lo dijeron así, 5 días después hicieron el becerro, listo. Se pudieron todo, ¿no es cierto? Entonces, pero si acabas de decir que te vas a portar bien, ¿cómo es que ahora te vas y haces otra cosa? Y esa es la cuestión eterna de nuestra naturaleza carnal caída, ¿no es cierto? Ahí está el problema y es esa la parte que necesitamos edificar. Gracias a ustedes por la presencia. Esto es muy importante que lo veamos y lo entendamos porque esto nos va a dar mucha claridad en todo lo que vamos a seguir viendo, en todo lo que vamos a seguir estudiando. Porque, como ya pueden entrever, por así decir, tiene mucho que ver con Gilgalut. Ya lo estuvimos relacionando mucho, ¿no es cierto? Shemot con Gilgalut. Pero necesitamos esta parte completa para poder seguir el estudio de Shemot con esta cosa en la cabeza, por así decir, ¿no es cierto? Dice Jorge, habré de escucharla otra vez. Sí, ando en la calle, está. Bueno, Jorge, no importa, no te preocupes, porque realmente yo creo que es una cosa que se debe escuchar más de una vez y leer, inclusive, preferentemente, porque es bastante material, bastante cosa, y son todas novedades, ¿no es cierto? Gracias a todos ustedes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, me voy a despedir de ustedes hasta mañana, que tenemos la otra charla, la charla de edificación. No dejen de asistir a las charlas de edificación. Yahweh los bendiga a todos grandemente. Hasta mañana, shalom a todos.